¿Cómo les va? Soy María Fontemaki, soy presidenta de esta asociación latinoamericana, pero en este momento estoy como una ex jueza con competencia en familia. Últimamente y antes de mi jubilación, jueza en lo penal de menores, también docente en la Universidad de la Aconcagua. Mi propuesta para este día en la Comisión 4, donde puntualmente estamos hablando de lo que son las violencias obstétricas respecto de adolescentes, es puntualmente reflexionar sobre situaciones que nos han llegado a conocimiento, no solamente por nuestra función en la judicatura, sino también como docentes, como personas especializadas en este tema, y puntualmente preocupadas por los derechos y por la vida de las adolescentes y de los niños o niñas por nacer, personas sujetos de derecho conforme la legislación vigente en nuestro país, Argentina, basada en la normativa tanto nacional como internacional. Personas sujetos de derechos, ambas, y con la posibilidad, de acuerdo a la conducta que tomen o a las estrategias de profesionales, funcionarios, que trabajan no solamente en las instituciones de salud, sino en general en las instituciones de gestión del Poder Ejecutivo, que tienen la posibilidad de contener, de promover y de restituir derechos a aquellas personas que han sido vulneradas en su vida. El punto propuesto por la Comisión es precisamente este: la violencia y la interrupción del embarazo de las adolescentes. No pretendo en esta ponencia problematizar el tema del aborto, ya que en nuestro país actualmente, y hasta hace poco, cuando hubo una propuesta sobre legalizar la interrupción violenta del embarazo, bueno, fue rechazada por los legisladores. Pero más allá de eso, tenemos situaciones en las cuales se puede optar por esta interrupción si estamos dentro de los casos previstos en el artículo 86 del Código Penal. O sea, cuando una adolescente ha sido víctima de una violación o bien, ¿no es cierto?, cuando corre riesgo su vida. En estas situaciones, la Corte Suprema de la Nación Argentina ha dicho que se puede interrumpir el embarazo cuando existe violación, que hasta ese fallo jurisprudencia del año 2012 no se tenía claro. Pero más allá de eso, lo que preocupa y lo que realmente me ha hecho reflexionar sobre este tema es la cantidad de situaciones que llegan a conocimiento por mi tarea, como digo, tanto de docente como de persona especialista en infancia, en que las adolescentes no son respetadas en su derecho a ser escuchadas. Puntualmente se produce esta violencia por parte de personas profesionales que están en ese momento, ¿no es cierto?, en su asistencia, a veces de los propios familiares que quieren ocultar esta situación, pero no se evalúa interdisciplinariamente con el debido cuidado y el debido respeto esta situación. ¿Y por qué me parece relevante? Porque lo que está en juego no es solo la vida de esta adolescente, sus sentimientos, su futuro, sino también la del niño o niña por nacer, que ha sido concebido a veces por estas situaciones tan terribles como son los abusos, o en algunos otros casos la propia inexperiencia de las adolescentes y de a veces papás adolescentes. Nuestro Código Civil incluso valora este embarazo y les da la posibilidad y los considera personas a partir de lo previsto por el artículo 19 del Código Civil argentino, que dice que se protegerá a partir del momento de la concepción y se considera persona. Asimismo, también lo ha dicho la Ley 23849, que es la que ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño en nuestro país. También lo ha dicho la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, cuando está diciendo que hay que proteger a las personas desde el momento de la concepción en general. Sabemos que, como les digo, no es el tema de esta ponencia ni de esta comisión el polemizar si sí o no el aborto, sino simplemente qué pasa con las adolescentes cuando están en ese trance. En la ponencia que les presento y que podrán leer, está dividida en algunas partes. En principio hay una introducción donde
precisamente hablamos de lo que es la escucha, de lo que es el conocimiento de las adolescentes, de lo que es el conocimiento de las situaciones que hemos visto que padecen, como digo, muchas veces llegando a hacer una denuncia por un abuso o bien llegando al hospital porque existe como casi este mandato de cercenar este embarazo por la causa que los motivó. Y esto en muchos casos sí también produce, como digo, una violencia, una vulneración de derechos, cuando vemos personas que tienen distintas ideologías para defender el niño o niña por nacer o para defender un aborto, una interrupción casi como una condición sine qua non o como algo, como un mandato, cuando una adolescente o una niña, lamentablemente en muchos casos, ha sido abusada y de esto surge un embarazo. Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo que me parece que tenemos que reflexionar en el tiempo que tenemos para este video? Bueno, puntualmente, ¿cómo se evalúa la situación de esta niña? Hemos sabido en casos, por ejemplo, de niñas que incluso se ha esperado hasta el 6º mes de embarazo y como ahí recién se consiguió la posibilidad de hacérselo, se hace una cesárea y se deja a esa niña, quién sabe, en una condición de salud difícil. Y tampoco se permite que todo ese tiempo de embarazo, sí, termine, todo ese tiempo quizás hasta de sufrimiento de esta adolescente, en dar la posibilidad de vivir al fruto de esta concepción. Que de ninguna manera, ¿sí?, se considera que esta niña, esta adolescente, que tenga quizá que conservar o ser la mamá de esta criatura. Porque también existe digamos, otra vulneración de derechos que vemos que se produce en los hospitales cuando un adolescente en estas circunstancias decide no hacerse cargo y que su hija o hijo sea protegido por otra familia a través del instituto de adopción, también muchas veces se la obliga a dar de mamar, a que no lo tiene que dejar, o sea, no las dejamos reflexionar, no las dejamos decidir sobre su vida, sobre la criatura que portan en su vientre, ni tampoco sobre su futuro. Y lo peor de todo esto es que no se va a las causas que provocaron esta situación vulnerante para la adolescente, que es a veces la falta de capacitación, la falta de educación, la falta de cariño, la falta de cuidado familiar y en otros casos, como dije, el abuso sexual del que han sido víctimas. Entonces, casi lo único que interesa en estos casos es llevarlo a un hospital, a cercenar esa vida, hacer un aborto, pero después, ¿qué pasa con esta adolescente? ¿Y qué pasa con las demás adolescentes que están en riesgo de caer en esta misma situación? ¿Dónde está la educación que el Estado tiene que brindar, la contención familiar, la preparación de la familia para educar a sus hijos en este sentido y que no tengan que pasar por estas situaciones? El tema de los abusos, de consumos problemáticos, ¿no?, que se producen entre adolescentes, que por ahí son la causa también, ¿no es cierto?, de estos embarazos. Entonces el tema es recapacitar y reflexionar sobre los derechos de esta adolescente, que no es tan, digamos, una cuenta, es decir, se quedó embarazada y porque ha sido abusado por la edad que tiene tenemos que cercenar esta vida. Y realmente, como digo, hay situaciones que me hicieron reflexionar, por ejemplo, en Uruguay, conversando con un médico, ellos tienen también la posibilidad del aborto y de la interrupción del embarazo en muchos casos, y decía que era como un problemático a veces que no se escuchaba al adolescente cuando no era una obligación abortar, sino que prácticamente era como que se la presionaba para esto. Y a veces, bueno, por más que tengan 13 o 14 años, quieren conservar ese bebé, sobre todo cuando ha pasado bastante tiempo desde la concepción, cuando recién la familia se da cuenta o algún familiar o ellas más lo expresan. Entonces, qué importante es reflexionar sobre qué hacemos para que esto no pase. Y si pasa, qué hacemos para acompañar y dar la posibilidad a esta adolescente de decidir y también a la criatura que porta en su vientre de nacer. Por eso en esta ponencia de desarrollo los temas como es la adolescencia, como es la madurez, como son los derechos, como son las prácticas, como son algunas actitudes de colectivos que solo piensan en su ideología y en llegar a su objetivo y no en que es una persona sujeto de derecho la que está ahí en una situación difícil. Y sobre todo y fundamentalmente, ¿no es cierto?, qué es lo que puedo llegar a proponer para que esto llegue a ser un derecho práctico.
estudiando lo que dicen las leyes del parto respetado, por ejemplo, estudiando lo que dicen, como digo, las convenciones y también los protocolos, que son muy completos en algunos lugares y provincias, pero que veo que no se aplican con todo el cuidado que se deberían aplicar, con el respeto al ser humano que está concibiendo y al ser humano concebido. Entonces lo que se propone es que en toda situación de adolescentes embarazadas se articule una protección integral desde lo biopsicosocial y también que se resguarde el derecho a preservar su intimidad y no salgan en los medios gráficos, en los medios televisivos, la situación de ellas expuesta y en la puerta de un hospital lleno de personas con carteles y parcantas gritando lo que consideran justo, pero muchas veces, como digo, sin pensar que también, a pesar de esta gravísima situación, están vulnerando este derecho de intimidad. También propongo que, de ser posible una decisión, ¿sí?, se base, como digo, en una información veraz, interdisciplinaria, que se hable con las adolescentes en un lenguaje claro y que se les permita opinar, más allá de que esta opinión no nos guste. Y también que se respete en los casos en que ellas deseen conservar el embarazo, más allá de las circunstancias que la rodean, que ella tiene derecho a decidir sobre su vida, pero también sobre la vida que porta, sobre esa persona que es realmente lo que tenemos que escuchar y respetar. Y también que una vez resuelta esta situación, sea, ¿no es cierto?, por continuar o no con este embarazo, que se le brinde toda la protección necesaria para ejercer la maternidad en caso de querer quedarse con él, o bien para dar la posibilidad a esta criatura de que sea adoptada y crezca bajo el amparo y la protección de una familia. Y que realmente este embarazo no vuelva y no sea solamente un episodio en su vida que se resolvió con una operación, sino que sea un episodio que nos haga reflexionar al entorno sobre qué hacemos para cuidarla, para que esto no vuelva a pasar. Es muy importante por ello que se articule desde los distintos poderes del Estado, desde las instituciones, desde la sociedad, desde los programas, el esclarecimiento y la prevención del embarazo en la niñez y en la adolescencia. Y que se articule, como digo, interinstitucionalmente, porque muchas de estas niñas han sido abusadas y el perpetrador, el pederastra, sigue en libertad, está violándola y eso nadie lo mira. Entonces, seamos conscientes, pensemos en el interés superior de las niñas y de las adolescentes y también pensemos que lo que para algunos es una cuenta, sí, una respuesta dada, realmente para ellas quizá no es así. Entonces respetemos a los adolescentes, contengámosla, escuchémoslas y no expongamos su situación pensando que realmente es un ser humano que merece nuestro respeto y que merece también que tengamos en cuenta por lo que pasó y después de esta decisión, por lo que va a pasar. Así que les agradezco la atención. Esta es mi propuesta, cuidemos a las adolescentes y como dice el lema de este congreso, tenemos que luchar por los derechos y el protagonismo de las adolescentes para que realmente puedan llegar a tener un proyecto de vida y ser felices como merecen. Muchísimas gracias.